Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al podcast de Caroteno. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Rosado. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pablo es un astrofísico que además de dedicarse a la astrofísica tiene un canal de YouTube que se llama Altrufísica, ¿no? Que es una mezcla ahí entre la física, los datos y el altruismo, ¿no? Y está bastante comprometido, de hecho, con hacer el mundo mejor de alguna manera, porque, de hecho, hace un poquito se comprometió a dar el 10% de su salario a las organizaciones más efectivas. Además, se metió en el movimiento vegano y así, ¿no? Así que, Pablo, ¿cómo empezaste y qué te motivó a empezar a involucrarte más en, bueno, eso, en hacer el mundo mejor, en cooperar y ayudar a los demás? Sí, bueno, primero, muchas gracias por invitarme. La motivación por intentar hacer el mundo un poco mejor, no sé de dónde salió, supongo que es algo que no estaba en mi control, pero de alguna forma me parecía intuitiva, me parecía que todo el mundo tiene que encontrar alguna forma, algún objetivo en su vida y hay gente que encuentra que a lo mejor quiere pues, conseguir el puesto de trabajo más alto, llegar a ser el CEO de alguna compañía o, no sé, correr una maratón en tanto tiempo. Cada persona pues tiene sueños, tiene motivaciones y tiene aspiraciones. Y de alguna forma yo he tenido a lo largo de mi vida diferentes motivaciones. En algún momento pues me quería dedicar a la música, por ejemplo. En otro momento pues dije, oye, la física es muy interesante, vamos a ver a dónde nos lleva. Y en algún momento empecé a plantearme que realmente lo que tiene más sentido, que de nuevo esto no es que tengamos un manual de instrucciones cuando llegamos al mundo, pero si me lo planteo así un poco, hago zoom out en el mundo y digo, ¿qué tiene más sentido que hagamos? Yo creo que lo que tiene más sentido es que hagamos el mundo lo mejor posible, que es, por un lado, alguien dirá, uy, mira qué altruista, qué buena gente. Y digo, no, yo también vivo en el mundo. Yo espero que el mundo sea lo mejor posible. Claro. Entonces, me parece como, si tuviera que elegir, si tuviera una lista de posibles objetivos que tener en la vida, hacer el mundo un lugar mejor tiene todo el sentido del mundo. Entonces, me pareció bastante natural llegar a esa conclusión. Y una cosa llevó a la otra, por ejemplo, bueno, ¿qué hago yo estudiando agujeros negros y estrellas de neutrones? ¿De qué forma hago el mundo un lugar mejor? En parte, claro, la investigación es interesante, es importante, es bueno llevar el conocimiento humano un nivel más adelante, eso está muy bien. Pero, bueno, si nos planteamos, realmente no estoy mejorando lo que realmente necesitamos mejorar. O sea, cuando miramos, por ejemplo, los datos, hay muchísimas personas que están muriendo de hambre o sufriendo enfermedades que son fácilmente tratables. Y digo, ¿cómo es posible que yo esté aquí estudiando agujeros negros mientras que podría emplear algunas de mis habilidades técnicas en intentar mejorar un poco el mundo? Entonces empecé a tirar un poco del hilo y ver, oye, pues ¿de qué forma puedo yo, Pablo Rosado, con mi situación económica, familiar, con mis conocimientos y mis estudios, de qué forma puedo intentar mejorar el mundo un poquito? Y esto me llevó a descubrir pues, las ideas de Peter Singer o de el movimiento del altruismo eficaz. ¿Y nos lo podrías explicar un poquito en qué consiste? Sí, al final el movimiento del altruismo eficaz lo que intenta es responder a una pregunta que es ¿de qué forma podemos tener el mayor impacto positivo en el mundo dados nuestros recursos limitados? Al final no es que exista una respuesta, no es que exista una sola cosa que tienes que hacer y poner todo esto. No, al final es un campo abierto de investigación en el que hay mucha gente pensando y discutiendo, debatiendo activamente qué podemos hacer y cada día va cambiando, cada día sale una nueva cosa y hay cosas que a lo mejor creíamos que eran efectivas y luego no. O sea, es un campo que evoluciona muy rápidamente y también hay mucha crítica, hay muchas cosas que hay mucha autocrítica dentro del movimiento, pero en general se trata de eso, de dados tus recursos que son limitados, de qué forma puedes mejorar el mundo lo más posible. ¿Y cuáles son los criterios de efectividad que se consideran en el altruismo efectivo? Pues, por ejemplo, si
si quieres, si acabas de aprender que existen que muchos niños mueren por enfermedades evitables como la malaria cada día, de hecho el dato es aterrador, si te lo digo así a grandes rasgos, cada día hay lo que sería el equivalente de un accidente de avión, en el que el avión es el mayor avión que existe, con más de 600 pasajeros a bordo, todos ellos niños. Un avión de ese calibre estrellándose cada día. Eso es el equivalente a cuántos niños mueren cada día en el mundo por causas evitables. Y ahora, ya eso ya te parece, eso ya seguramente te parece aterrador. Y ahora te voy a dar voy a tirar un poquito más y decir, perdón, me he equivocado, no es cada día, es cada hora. O sea, es bestial. Cuando empiezas a mirar los datos, es increíble que eso esté pasando. Entonces, si una vez que has mirado estos datos dices, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Pues una de las métricas más razonables es decir, reducir el número de muertes. Que sí, que hay otras formas de tener un impacto. También podrías pensar, por ejemplo, en aumentar el número de años de vida de calidad de una persona. Si una persona tiene una enfermedad, pues darle más años de vida de calidad es una métrica también muy buena. O sea, hay diferentes métricas que se pueden utilizar, pero en general una que es muy intuitiva y que es, digamos, relativamente fácil de medir es el número de muertes que se pueden evitar. Entonces esa es una de las formas, que hay muchas otras, y si nos metemos, por ejemplo, en temas de bienestar animal, pues hay también muchas otras métricas de las que podríamos hablar, pero sí, esa es una forma sencilla con la que puedes mejorar el mundo. Voy a intentar reducir el número de muertes. Se tienen en cuenta mucho entonces los resultados, entiendo. ¿Se evalúan también los medios para conseguir eso? El altruismo eficaz normalmente tiene una visión consecuencialista, lo cual mucha gente, bueno, el consecuencialismo, más o menos explicado grosso modo, viene a decir que tú tienes que comparar diferentes escenarios en base a las consecuencias. O sea, si tienes que elegir, por ejemplo, entre hacer una intervención u otra, pues lo que puedes hacer es ver las consecuencias. Haciendo esta intervención veo que he salvado una vida. Haciendo esta veo que he salvado 10 vidas. ¿En cuál debería invertir? ¿No? Pues en la que salva mayor número de vidas. Tiene mucho sentido. Ahora, mucha gente cuando escucha esto tiende a llegar a la conclusión de que el fin justifica los medios, ¿no? Y eso pues de alguna forma hace algo se rompe dentro y es como, eso suena mal, porque puedes hacer lo que sea, mientras que salves más vidas al final, ganas, está bien. Bueno, ojo, al final, si haces una cosa que es tremendamente horrible por el camino, es muy improbable que el resultado final sea mejor. O sea, cuando nos salen estas ideas en la cabeza de que, pues el fin justifica los medios, puedes hacer lo que quieras. Lo más probable es que no. Claro, depende de cuál sea tu objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, para salvar muchísimas vidas empiezas voy a ponerme hiperbólica, ¿vale? Empiezas a encerrar niños en una habitación sin que interactúen con nadie para que no se mueran, seguramente les vas a salvar a todos, al 100% de ellos, sí. Pero claro, es decir, claro. Esto, ¿no? Como a mí cuando leo cosas del altruismo efectivo a veces me falta un poco esto de, bueno, escúchame, y la evaluación, más allá de la eficacia, de que los procedimientos, ¿no? Como la parte más ética, ¿existe en el altruismo efectivo? Claro, bueno, al final, como dije antes, la métrica de salvar vidas es una, pero realmente la métrica a la que tendríamos que intentar optimizar es maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento. Exactamente. Claro, eso es muy difícil de medir. No tenemos un sensor que mida qué tan felices somos o cuánto estamos sufriendo. Incluso si haces encuestas y le preguntas a la gente, ¿eres feliz? ¿O has sido feliz en los últimos años? Somos malos respondiendo a esa pregunta. No tenemos una buena forma de evaluar incluso nuestra propia felicidad o nuestro propio sufrimiento. O a lo mejor el sufrimiento que sentimos ahora no lo vamos a evaluar de la misma forma que mañana o que dentro de un año. O mi forma de evaluar es diferente a tu forma de evaluar el sufrimiento. Con lo cual no tenemos una escala, un baremo, no tenemos una regla de medir que sea objetiva.
Pero como hemos dicho antes, reducir el número de muertes que se pueden evitar es una métrica, no es perfecta y lo que has dicho pues funcionaría. Si encierras a un montón de niños en una cárcel por muchos años no van a morir, con lo cual les está salvando la vida. Bueno, sí, pero les está aportando una vida muy infeliz. Claro, pero en términos de felicidad, si a todos estos niños además les medicas con un montón de antidepresivos que les suben la serotonina y les hacen tener sensación subjetiva de estar bien, pero fíjate, empezamos con el mismo problema, ¿no? O sea, como que esto altera también con felicidad. No, porque no creo para nada que la definición de la felicidad sea tan simple como los niveles de serotonina. No, ¿sabes? Claro, no, pero en un test de bienestar subjetivo probablemente no puntuaría muy bajo si estuvieran... Claro, pero por eso, como que creo que la cuestión es siempre, al final, ¿no? ¿En qué pones el énfasis? ¿Cómo defines el objetivo que estás intentando como maximizar o hacer efectivo? En este caso, habría que incluir también pues, otros valores, otros intereses humanos, que no son solo el placer físico, ¿sabes? Que podrían ser, pues, preguntarle a esos niños, ¿cuán libre te sientes? ¿Cuán autónomo te estás sintiendo? ¿Cuán capaz te estás sintiendo de emprender tus propios proyectos? ¿Cuán empoderado te sientes en tu vida? Muchas otras preguntas que van más allá de ¿estás sintiendo placer o dolor? Obviamente, y ahí estamos, ¿no? Como, por eso justamente estoy hiperbolizando esto, ¿no? Porque mi pregunta al final es como ¿hasta qué punto se tienen en cuenta, ¿no? Hasta qué punto se piensa desde el altruismo afectivo en las definiciones de lo que queremos, ¿no? Como hasta qué punto no es algo muy de como impactológico, en plan, venga, muertes, y nos quedamos con esto, y tampoco estamos dedicando mucho esfuerzo en analizar el resto de factores que circundan, ¿no? Como esa medida, o hasta qué punto sí, como que hay todo ese proceso como reflexivo y crítico y de parámetros éticos y... Para responder a esa pregunta habría que irse a una ONG en concreto que haga este tipo de evaluaciones, por ejemplo, GiveWell. Y yo, por supuesto, no trabajo allí y tampoco tengo pleno conocimiento de todos los trabajos que hacen, pero sé que evalúan diferentes métricas. Por ejemplo, una que he mencionado antes, que son los DALYs o los QALYs, que son por cada intervención cuántos años de vida de una cierta calidad le estás aportando a una persona. Entonces, de nuevo, medir eso es muy difícil, pero se tiene en cuenta. No solo intentamos salvar vidas, sino también intentamos mejorar vidas. Claro, muchas veces lo que pasa en conversaciones sobre altruismo eficaz, o incluso dentro del altruismo eficaz, es que cuando intentas maximizar, llevas a resultados hiperbólicos, a resultados del extremo. No hace falta meterse ahí, no hace falta llegar a los extremos cuando ya tenemos un rango, digamos, en que sabemos, mira, estas intervenciones salvan muchas vidas. Tenemos que intentar optimizar al máximo para ver cuál es el punto óptimo en el que salvamos vidas y las vidas son las más felices. Bueno, no, ya tenemos más o menos un rango, una dirección en la que movernos, que comparada con muchas otras direcciones en las que podríamos ir, esta es mucho mejor. No hace falta optimizar hasta el más mínimo detalle. Y lo mismo aplica en muchas otras áreas de la vida. O sea, por ejemplo, tú quieres tener una buena nutrición, tú quieres tener una vida saludable, pero si te pones a ver cada detalle, oye, he consumido esta cantidad de gramos de hierro, pero también he consumido calcio, con lo cual la absorción del hierro no es tan buena si consumes. Si empiezas a mirar en detalle, te pierdes, no consigues vivir una vida saludable porque estás todo el día analizando tu propia nutrición. Con lo cual tenemos que llegar tenemos que aceptar nuestra propia incertidumbre y movernos en una dirección que no sea la dirección óptima, pero mientras que tengamos ya más o menos una dirección dentro de un rango de error y que vayamos actualizando esa dirección regularmente y podamos ver si hemos estado equivocados y tenemos que volver a redirigirnos, entonces yo creo que estamos haciendo lo correcto. Vale. ¿Tienes como alguna crítica o encuentras alguna carencia a la forma en la que se aplica el altruismo efectivo hoy en día? ¿Mejorarías algo? Sí, de hecho yo mismo he criticado ciertos aspectos del altruismo eficaz con bastante pasión. O sea, hay cosas que claramente, y no solo yo, hay mucha gente que critica ciertos aspectos del altruismo eficaz y tiene sentido. O sea, es bueno aplicar crítica constructiva cuando hay cosas que nos generan duda. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay aspectos del largoplacismo que son bastante discutibles. El largoplacismo en sí tiene mucho sentido. Y la idea es la siguiente. Nosotros
hemos hablado de salvar vidas, por ejemplo, de intentar evitar que muchos niños pierdan la vida por causas evitables, pero cuando salvamos vidas, esas vidas realmente las vamos a salvar en el futuro, de aquí a un año o a lo que sea. Tú haces una donación hoy y esas donaciones pues van a tener un efecto de aquí a un año o a 2 o a 3 o a 5. Pero también podrías hacer otra donación que tuviera un efecto a 10 años vista. ¿Importa? O sea, ¿te importa que sean niños de ahora o niños de dentro de 10 años? O personas o animales, lo que sea. Realmente no importa. ¿Importa que sean personas que vas a salvar de aquí a 20 años? En principio no, siguen siendo personas. Y si tengo la opción de salvar a una persona hoy o a 20 personas dentro de 10 años, pues oye, van a ser personas, ¿no? Sí, o sea, sí. sigue teniendo sentido salvarlas. Entonces, claro, esto te puede llevar de nuevo a situaciones hiperbólicas de, oye, ¿y si salvamos a 20.000 trillones de personas en 25.000 años o salvamos a una persona ahora? Te lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si tienes que decidir entre invertir en una intervención ahora que va a salvar vidas, seguro, pero pocas, o otra intervención que potencialmente puede salvar una cantidad ingente de personas en el futuro muy lejano, entonces ahí empieza a haber muchos problemas. Claro. En ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva sobre los riesgos existenciales? Porque en el altruismo efectivo en general siempre hay también esa conversación, ¿no? De claro, si hay un riesgo que puede extinguir la humanidad entera, pues quizá deberíamos priorizarlo, pero bueno, si solo priorizáramos eso, pues estaría todo mal ahora. Entonces, ¿cómo lo planteas tú? Claro, esa conversación es muy, muy difícil y hay que encontrar un balance entre estas cosas. Yo, por ejemplo, entre mis donaciones tengo más o menos aproximadamente, y voy cambiando, cada varios meses me lo replanteo, pero aproximadamente un tercio es para salvar vidas ahora, otro tercio para salvar a vidas, o sea, un tercio para salvar a vidas humanas ahora, en el corto plazo, otro tercio para salvar vidas animales y otro tercio para salvar vidas en el futuro, por ejemplo, por medio de reducir los efectos del cambio climático o mitigar el cambio climático. De hecho, este último es menos de un tercio. Más o menos los dos primeros ganan un poquito, pero esto, como digo, voy cambiando y mi mentalidad va cambiando un poco. Claro. Encontrar el balance óptimo es muy difícil. Y donde yo critico al altruismo eficaz, de hecho no es una crítica a todo el movimiento, sino a un cierto sector, es aquel que dice que el largoplacismo debería ser todo nuestro foco. Que eso es lo que se llama el largoplacismo fuerte, strong long-termism. Sí, sí. Y eso, pues claro, si haces una matemática muy simple, pues llegas a ese tipo de conclusiones. Sí. Dado que existen riesgos existenciales que pueden acabar con toda la humanidad, que actualmente son 8.000 millones de personas, pero dentro de unos años serán 10.000 millones de personas, si puedes hacer una cosa hoy que evite todas esas muertes, pues claramente va a ser mejor que salvar unas cuantas vidas hoy. Porque ¿para qué invertir en salvar vidas hoy si dentro de unos años van a morir igualmente, ¿no? Si sigues esa lógica, puedes llegar a ese punto, a ese razonamiento. Pues lo invierto todo en el largoplacismo fuerte. Pero hay, de nuevo... el problema para mí de esto es que cuanto más tiras hacia el futuro, más incierto es si la inversión que estás haciendo realmente va a suponer la diferencia o no. Imagínate que nos lo gastamos todo en la apuesta del largotermismo y luego igualmente falla y morimos todos. Pues al menos haber vivido bien mientras tanto. Esa es una manera de verlo. Hay muchos ingredientes que hay que mirar con cuidado. Y de nuevo, yo creo que el largoplacismo tiene mucho sentido, pero, por ejemplo, teniendo en cuenta las incertidumbres, que son enormes, la tratabilidad de los problemas en el largo plazo, ¿qué podemos hacer a día de hoy para resolver esos problemas? Dados estos ingredientes, te das cuenta de que poner toda tu inversión en eso seguramente no es la mejor idea. Claro. Entonces, pues sí, hay soluciones lógicas a ese problema. No tenemos que llegar a las soluciones, no tenemos que resolver esos casos hiperbólicos exagerados en los que hay 10 elevado a 65 personas en 1 millón de años o una persona hoy. No hace falta llegar a ese extremo.
Vale, Pablo, pues mira, ahora que nos estabas hablando de los tercios, ¿no? a los que das tu dinero, nos viene perfecta la pregunta peaje de nuestro podcast, que es ¿cuánto dinero has dado en el último año a causas benéficas? Sí, buena pregunta. Es algo en lo que también he ido cambiando a lo largo del tiempo y en general he ido donando, y he ido donando cada vez más dinero a lo largo de los años. También, por supuesto, he ido ganando más dinero conforme he ido evolucionando en mi carrera y llegué al punto en que empecé a donar el 10% de mis ingresos brutos. Ese número es totalmente arbitrario. Podría donar mucho más y vivir una vida buena. Y es algo que realmente me pesa. No es algo con lo que esté súper orgulloso, decirlo en voz alta. De hecho, si te lo planteas, es duro saber que existen todos estos problemas, que podría hacer más y no lo estoy haciendo. Dicho esto, también es cierto que tengo la motivación de con mi dinero hacer cosas que puedan tener un impacto mayor en el futuro. Y sé que voy a tener gastos que voy a tener que hacer sí o sí. Por ejemplo, si me quiero plantear comprar una vivienda y no tener que estar pagando alquiler cada mes, que no tengo, de hecho, muy claro que sea la opción adecuada o dónde vivir o qué tipo de vivienda debería permitirme. Todas estas preguntas son muy, muy difíciles y no tengo las cosas muy claras. Si alguien las tiene, por favor, que me lo diga. Pero en general veo un poco arriesgado donar tanto... Todo lo que te sobra. Todo lo que me sobra, que es una forma que realmente tiene sentido para mí. O sea, si yo tuviera muy claro, esta es la vida que quiero vivir, tengo seguridad social, no me hace falta tener algo ahorrado por si acaso me tienen que operar, como si viviera en Estados Unidos, pues a lo mejor sería una preocupación, pero aquí pues yo creo que estoy bien con la seguridad social. Si me pasa algo, yo creo que voy a ir a un hospital y me van a tratar. Pero en principio podría plantearme eso, que hay personas en el altruismo eficaz que lo hacen. Yo cuando empecé a tener dinero por los libros, lo doné todo y ya está. Total, yo estaba feliz sin dinero, no me... En general yo creo que si donas mucho te vas a sentir feliz Claro. y es más probable que seas feliz a que te sientas como, ay, yo querría tener más dinero. Seguramente no, pero sí que es cierto que cuando me planteo, ¿es mejor estar pagando un alquiler de tanto dinero cada mes o invertir en mi propia casa y a lo mejor dentro de unos años recupero la inversión y tengo más dinero para invertir? Esta pregunta de donar ahora o donar en el futuro, si entras en el foro de Altruismo Eficaz, hay muchos artículos al respecto, no es trivial. Yo que no sé lo suficiente, no tengo claro cuál es la respuesta. Creo que hay otras personas que tienen mucho más conocimiento, con lo cual es posible que me contacten si ven este vídeo y a lo mejor dentro de unos meses tengo las ideas mucho más claras. Pero a día de hoy dono el 10%, quizá en el futuro decido donar más. ¿Y a qué ONGs en concreto? Actualmente estoy donando, sobre todo la gran cantidad de mis donaciones van a ayuda efectiva, a un fondo de salud global, y también tienen te permiten hacer donaciones a The Humane League, que es una ONG que trabaja por el bienestar de los animales de granja, y también a Climate Air Task Force, que es una organización que trabaja con temas de cambio climático. Sí. También dono, fuera de ayuda efectiva, dono a otras ONGs. ¿Por qué ayuda efectiva? O sea, la mayor parte de mi dinero va ahí. Al final, el dinero que dono a ayuda efectiva, ellos lo redirigen a las ONGs que han sido elegidas como de mayor impacto por el evaluador GiveWell. Entonces, cada año, pues si GiveWell de repente, según sus evaluaciones, se da cuenta de que hay una intervención que es mucho más efectiva que otra, pues cambia. Sí. Y ayuda efectiva se adopta esas evaluaciones también. Sí. También estoy donando a través de ayuda efectiva a Give Directly, que lo que hacen es donar directamente dar el dinero que yo dono directamente a personas que lo necesitan. Dentro del Fondo de Salud Global, pues hay intervenciones que se dedican, por ejemplo, a dar suplementos vitamínicos. Helen Keller.
la Helen Keller, por ejemplo, o intervenciones contra la malaria, como la Malaria Consortium o la Against Malaria Foundation. Sí, sí. Sí. Vale, fantástico. Y escúchame, aparte de estar tan involucrado en el tema del altruismo efectivo, también tienes otro canal, otra forma de divulgar y otro tipo de contenidos, ¿no? A través de Astrofísica. Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de este proyecto, qué es y cómo nace y cuál es el objetivo? Sí, Astrofísica es un canal que aún está en un estado muy incipiente, aún es un bebé. Lo empecé hace menos de 2 años y mi idea era más o menos hacer un vídeo cada mes. Al final la vida se interpone en el camino de tus objetivos y nunca tengo tiempo de hacer más, pero la idea era hablar de temas importantes y conseguir que más gente pues tenga esta motivación de intentar mejorar un poco el mundo de una forma que funciona, de acuerdo a datos y evidencia. Ese era más o menos el objetivo, pero luego me planteé, oye, yo tengo un doctorado en astrofísica y puedo hablar mucho sobre estos temas, son temas interesantes y son temas también que a veces se pueden enlazar con el tema del altruismo. Cuando nos planteamos de qué forma mejorar el mundo, de alguna forma también tenemos que plantearnos nuestra posición en el universo. Tenemos que ser conscientes de que somos un puntito diminuto en mitad del universo y eso realmente te ayuda a poner cosas en perspectiva. Entonces, yo pensé que esa combinación de factores podría ser interesante. Entonces, en general quiero hablar sobre temas importantes e intentar, por ejemplo, convencer a personas de que donar es bueno y de que donar, según a dónde dones, también puedes tener un impacto mayor o menor. Pero al mismo tiempo hablar de temas interesantes que a la gente les interesa, sobre astrofísica, de los que puedo hablar y sé hablar, pues puede que fuera una buena combinación. Entonces ahí estoy. Puede que cambie, puede que a lo mejor dentro de unos meses empiece a hablar de otra cosa diferente. Como es un canal pequeñito por ahora, pues no pasa nada, tengo esa libertad. Y si alguien tiene alguna propuesta, pues estoy abierto a ella. ¿Y en tus vídeos tratas de conectar el altruismo con la parte más científica o es como un vídeo de astrofísica y luego uno que va sobre altruismo y datos alrededor? Tengo vídeos que enlazan las dos cosas, pero muchas veces me doy cuenta de que hay que tirar mucho del hilo para poder enlazar una cosa con otra. Sí, no, te iba a decir, Sí, agujeros negros con problemas globales. Es complicado. Tengo algunas ideas de cómo hacerlo, pero en general creo que no hace falta tampoco. Creo que más que hablar sobre la última tendencia en astrofísica, que hay muchos canales que lo hacen y me parece interesante, yo creo que en general es interesante hablar sobre temas genéricos. Y esto también lo puedes llevar al terreno de las noticias. Cuando ves las noticias, lo que estás viendo son los outliers, lo que estás viendo son los extremos. Sí. No sé cuántas personas han muerto en un accidente de avión. Vale, ¿cuántas veces pasa eso? ¿Deberíamos preocuparnos de los accidentes de avión? ¿Es peligroso montar en avión? No. De hecho, ahora la película La Sociedad de la Nieve pues ha vuelto a ponernos este miedo, ¿no?, sobre los accidentes de avión. Los aviones son muy seguros. O sea, no tendríamos que plantearnos el peligro de montarnos en un avión. Hay otros motivos por los cuales deberías evitar montar en avión por el impacto medioambiental, pero a nivel de seguridad son muy seguros. Pero si hay un accidente de avión, va a salir en las noticias, seguro. En cambio, luego tienes el problema que mencioné antes. Cada hora hay un accidente de avión, entre comillas, lleno de niños que mueren de malaria, pero eso no lo vemos en las noticias. Exacto. Entonces las noticias están siempre bombardeándonos con información que nos va a sesgar a pensar que en el mundo, por ejemplo, pues hay muchos accidentes de avión o que es algo muy peligroso. Lo mismo con ataques terroristas, que obviamente son horribles cuando ocurren, pero si miras los números, pues hay muchas otras cosas que deberían preocuparnos más que los ataques terroristas. Entonces, tener una visión no sesgada del mundo es muy importante, porque al final las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida vienen influenciadas por estos sesgos. Sí. Entonces, con Astrofísica creo que es importante hablar en general sobre el universo,
sobre la evolución del universo, sobre dónde estamos, cuándo estamos, a dónde vamos, más que hablar del último descubrimiento, de que se ha descubierto que esta supernova de aquí resultó ser una estrella de neutrones y no un agujero negro, que sí que es interesante y a lo mejor los menciono, pero no quiero hacer vídeos en plan, el último descubrimiento, porque de hecho muchas veces ves en las noticias de divulgación científica y ves cosas que están súper hiperbolizadas, de nuevo, súper exageradas. Así como me recuerda un poco el enfoque de ese canal que se llama Kierkegaard, ¿sabes? Exacto, sí. Como que también tiene una parte como un poco más social o así y una parte como más de física, pero... Sí. Bueno, te quería preguntar una cosa, que ya que llevas un rato como pensando en esto, ¿no? En cómo hacer los vídeos y cómo deshacer esos sesgos cognitivos, ¿no? Y enfocar como la atención o la prioridad en las cosas que tienen más impacto en los problemas mayores, ¿no? Como, ¿qué te ha funcionado de momento? Porque yo me pregunto mucho esto, ¿no? Como, ¿cómo lo hago para que a la gente como le importe o para quitar ese velo de invisibilidad, ¿sabes? Que pone como el sistema muchas veces, porque veo a la gente viviendo su vida o preocupados por sus problemas y es muy difícil que conecten con los problemas de gente que está lejos, ¿no? Y ¿cómo lo hacemos? Es la mayor pregunta que tengo dentro de nuestra vida. Yo también. O sea, no tengo la solución a ese problema. Si la tuviera, seguramente sería mucho mejor haciendo vídeos y llegando a gente. Mi canal, como digo, es muy pequeño y por ahora pues estoy probando muchas cosas diferentes, pero es muy difícil conseguir eso. Hay diferentes estrategias. Yo, en general, como soy científico y me dedico a los datos, tiendo a hacerlo todo muy analítico. Tiendo a pensar en los problemas desde un punto de vista muy analítico y ver los datos y decir, tal porcentaje de personas, bla, o tantísimos animales, bla. Pero al final a la gente eso no les llega. Ya, a mí me pasa eso también, que yo también lo pienso muy así, pero no es lo que agarra a las personas, entonces... Y no es realmente culpa nuestra, o sea, nosotros no estamos diseñados para tener un cerebro... no tenemos un cerebro optimizado para pensar analíticamente. Tenemos un cerebro que es el resultado de una evolución de muchos millones de años en los que no teníamos por qué pensar de forma analítica. No nos aportaba ningún tipo de ventaja evolutiva. Entonces, tenemos un cerebro que es muy bueno encontrando patrones o viendo de qué forma podemos socializar con otras personas, encontrar cooperación, competir también por recursos. Tenemos un cerebro que está adaptado para eso, para el medio natural y para situaciones muy extremas en que no tenemos comida y tenemos que buscar esa comida, tenemos que encontrar... O sea, no tenemos un cerebro analítico por defecto. Tenemos que entrenarlo y es muy difícil. Venimos con un montón de sesgos cognitivos que es muy difícil que son muy difíciles de identificar y de corregir. Y en este sentido, ¿crees que interpelar a algo más emocional que analítico puede funcionar? Sí, lo creo. No me gusta que sea así porque es peligroso. O sea, claro, por ejemplo, Kierkegaard lo hace muy bien. Consigue ese balance, por lo menos desde mi perspectiva, y me encantan sus vídeos, consiguen un balance entre tener unos vídeos que son científicamente bastante rigurosos. De hecho, cada vídeo, si ves la bibliografía, son documentos muy largos con un montón de referencias y artículos y discusiones, etc. Pero al mismo tiempo consiguen siempre un enfoque emocional, siempre por la forma en que se hace. Son también graciosos, tienen una música, tienen unos colores, tienen una forma que te llama la atención y te provoca emociones. Yo no he conseguido eso a día de hoy, soy muy malo en darle ese toque emocional, pero creo que me gustaría llegar a eso, a ese balance en que consigo también interpelar un poco a la emoción, porque así voy a llegar a muchas más personas. Claro. El peligro de hacer eso es que al final, cuando una persona decide en base puramente a sus emociones, es más probable que cometa errores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona quiere donar. Si una persona quiere donar, pues lo más probable es que done a algo que acaba de ver en las noticias que le parece súper importante y bueno, o por ejemplo, si alguien en su familia por desgracia ha tenido alguien con cáncer, que es muy común por desgracia,
pues quiere donar a la Fundación contra el Cáncer o a alguna fundación que haga investigación para evitar el cáncer. Pero claro, luego te planteas, por el mismo dinero podríamos invertir o podríamos donar en otros proyectos que van a salvar muchas más vidas con una probabilidad mucho más alta. Entonces, mucha más gente va a donar a lo que le llega al corazón, ay, porque a mi tío le pasó esto, a mi padre le pasó aquello, pero en la práctica, si quitas un poquito la parte emocional y dices, tú al final lo que quieres no es curar el cáncer, tú lo que quieres es salvar vidas, tú lo que quieres es reducir sufrimiento. Entonces, si ves una forma que es mejor, aunque no te llame tanto la atención, aunque no te llame a tus emociones tanto, creo que deberías considerarla. Por eso veo el peligro de llegar a lo emocional porque nos volvemos menos analíticos en general. Encontrar ese balance es muy importante y muy difícil. Escúchame, y volviendo a Altrufísica, aunque llevas muy poquito tiempo, ¿cuál ha sido como la peor crítica y el mejor piropo que le han dado a tus vídeos? ¿A través de comentarios o gente cercana? O... Críticas he tenido muchas con poco valor. O sea, la mayor cantidad de críticas eran, por ejemplo, en vídeos que hice sobre el cambio climático. Es un tema que se ha politizado mucho. Ahora de repente, si crees en el cambio climático, pues significa que eres de un cierto color político. Yo no tengo color político, yo soy científico. Y mis vídeos están basados también en una bibliografía considerable. No significa que sea un experto, pero sí que tengo suficiente conocimiento y trabajo en datos de cambio climático como para poder decir ciertas cosas de forma más o menos segura, con una alta probabilidad de que sea cierto. Y muchas de las críticas que me han llegado eran pues un poco más bien absurdas. En plan, negacionistas. Sí, un poco negacionistas o de, vale, pero ¿qué pasa con tal? ¿No? En plan, pues como apoyas el cambio climático, apoyas a este político que coge un jet privado cada día y no sé qué yo. Mira, no, ojalá no cogiera esta persona un jet privado cada día, ¿vale? Pero yo ahí no me meto. Yo estoy diciendo que el cambio climático es esto es lo que puedes hacer, estas son las acciones individuales más efectivas para reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. La gente tiende a tirar por lo político porque ya han escuchado ese discurso varias veces, ya saben que eso es lo que hay que decir y como la gente de su partido o de su entorno lo suele decir, pues venga, vamos a tirar por ahí. Porque esas son la mayoría de críticas que he tenido. Algunas quizá tenían un poco más de peso y eran un poco más analíticas, pero hasta ahora no he tenido, que recuerde, igual luego digo, no, pues sí, no me ha llegado ninguna crítica que yo haya dicho, ostras, es verdad, muchas gracias, esto está mal. Creo que he cometido algunos errores numéricos, en algún vídeo he dicho algún dato que luego algo me he dado cuenta, bueno, pero nunca ha sido dramático, no ha sido de, todo lo que he dicho está mal, que no digo que no haya ocurrido, es posible que haya ocurrido y ojalá alguien me lo diga, pero por ahora no me ha pasado. Y en el lado positivo, sí que he hablado con personas que me han dicho, por ejemplo, que han decidido donar más dinero y de hecho incluso firmar la pledge del 10%, de donar el 10% de tu salario. Qué guay. Aunque sea gracias en parte a mi vídeo en el que hablo de que yo he firmado ese compromiso. No significa que yo haya hecho eso, pero supongo que ha influido a que una persona haga eso. Con lo cual, eso ya para mí es un gran logro. Qué guay, ya ves. Fantástico. Pues oye, ¿pasamos al juego de Albert? Sí, normalmente cuando ya vamos a acabar el podcast, yo le hago al invitado algún juego. En tu caso, había pensado que, bueno, como te gusta pues analizar y sopesar y así, y ya estás acostumbrado a esto, ¿no? Te voy a poner una serie de dilemas en las que tienes que elegir entre dos opciones, ¿vale? De todo tipo, ¿no? Como, bueno, ya verás, como el típico juego de esto o lo otro. ¿Estás preparado? No. Y si quieres explicar por qué eliges lo que eliges. Vale, el primero... Vale, sí. ¿Qué preferirías? ¿Vivir en un mundo en el que todas las personas del mundo den un 10% de su dinero a las ONGs que ellos elijan? ¿O tú poder elegir a 10 personas en el mundo
que queden el 80% de su dinero y a qué ONGs? O sea, tú puedes decir, mira, esas 10 personas, el 80% de su dinero va a ir a estas ONGs. Están contentos, ¿eh? Esas 10 personas, les parece bien. ¿Las has convencido? Creo que haciendo números, la segunda opción sería mejor porque el 10% de todo el mundo significa que estás considerando también a toda la gente a la que intentamos ayudar, ¿no? Con lo cual ya eso es un número bastante elevado de personas. Hubo un estudio hace poco en el que estimaban qué ocurriría si el 1% más rico donara el 10% de sus ingresos o un cierto porcentaje de su riqueza. Y era increíble. O sea, lo que se conseguiría con ese dinero es increíble. Entonces, tú has dicho las 10 personas más ricas, 80% de su salario. Sí. Igual, no se tendría que hacer las matemáticas, pero me da la impresión de que eso sería ya bastante, bastante grande. Pero igual no. Quizás, o sea, la otra opción simplemente no tiene mucho sentido porque pedir a personas que son muy pobres que donen, si ya no tienen suficiente para ellos mismos, no tiene mucho sentido. Entonces, la segunda opción tiene bastante más lógica. Vale. Vale. ¿Qué preferirías? ¿Duplicar tu capacidad de comunicarte y de influir a través de los medios y de las redes sociales y así, para convencer a la gente, bueno, para explicar a la gente, ¿no? Para comunicar la idea del altruismo efectivo y todo lo que haces? ¿O o sea, que puedas elegir, digamos, cada día a una persona para convencerla del altruismo efectivo? Yo creo que lo segundo. Bien, claro. Sí. La primera opción, ahora mismo tengo casi 2.000 seguidores en YouTube, que es la principal plataforma en la que me muevo. Instagram es algo ridículo. Entro una vez a la semana y digo, uy, ¿qué pasa? Que no, nada. Recibo notificaciones que no me importan en absoluto. Le doy a like a un par de cositas y paro. No me gusta. YouTube es una plataforma que me gusta bastante más. Pero eso, son 2.000, de los cuales, bien involucrados, es un porcentaje bastante pequeño, un poco por ciento. Dobla ese número y sigue siendo un número de personas bastante pequeño. Claro, cambio... Y aunque consigas llegar a un cierto porcentaje, a lo mejor no llegas de una forma muy profunda. A lo mejor el impacto que puedo tener en mi audiencia ahora mismo es como, no estoy convencido del todo, Pablo. Tienes que darme más contenido para estar guía. En cambio, la otra opción, cada día, ¿has dicho cada día? Sí. Llegar a una persona me parece brutal. Claro. O sea, sería increíble poder llegar a una persona al día. Vale. La siguiente pregunta. Contando que la historia va a suceder igual y tú no estás cambiando, digamos, el flujo de la historia, ¿no? Pero ¿preferirías vivir en un momento en que hayamos llegado a una utopía o que pues, ya se hayan resuelto la mayoría de problemas del mundo y así? ¿O preferirías vivir en una época en la que las cosas no están resueltas aún y por lo tanto hay un montón de problemas o de retos o cosas que se pueden intentar mejorar? Si tuviera que elegir, preferiría la primera opción. Vivir en la utopía. Sí, o sea, estamos diciendo... claro, aquí hay algo que suena raro. O sea, estamos diciendo, ¿el universo es un lugar utópico? ¿Es un lugar utópico? ¿O el universo es un lugar no utópico? No, pero en ambos casos será igual, ¿eh? Lo que pasa es en qué momento de la línea temporal prefieres que transcurra tu vida. Es decir, imaginemos que la humanidad va a avanzar hasta llegar a una utopía y a que todo esté bien, ¿no? ¿Quieres estar entre los que lucharon o quieres estar en los que ya lo tuvieron todo resuelto? Vale. Claro, O sea, claro. No es como, el mundo va a suceder igual. Lo que pasa es en qué parte de la historia que prefieres vivir, digamos. Vale. O sea, estamos diciendo que el curso de la historia va a suceder de una cierta forma. Nos dirigimos hacia una utopía, lo cual... Me alegro. O sea, no lo tengo tan claro, pero bueno, me gusta que lo plantees así. ¿Preferiría vivir en la utopía o preferiría vivir ahora y poder tener un impacto? Claro, si... A nivel personal, vivir una utopía es algo muy, muy apetecible. Yo creo que soy una persona que hace falta en el mundo a día de hoy y la vida que tengo soy bastante feliz. O sea, puede que esto cambie y puede cambiar cada día. O sea, no hay nada que le asegure que mañana no pueden cambiar las cosas de forma dramática y horrible. Y nadie me asegura tampoco que mi impacto sea positivo. Pero con el conocimiento que tengo creo que puedo aportar algo, con lo cual...
vale, pues siendo feliz como estoy, como soy, creo que tiene sentido vivir ahora e intentar mejorar un poco el mundo. Vale. Una un poco más difícil. Vale, ¿qué preferirías? ¿Tener, o sea, como digamos, una Death Note inversa? O sea, tener un cuaderno donde tú puedes escribir algo positivo que va a pasar en el mundo, un cambio a nivel global en el mundo, pero cada vez que lo hagas reduce tu tiempo de vida a la mitad, o tener como un oráculo, una bola de cristal que le puedes hacer 3 preguntas de cualquier cosa sobre el futuro, sobre cualquier tipo de información, pero solamente 3. A ver, estamos comparando. Ajá. Yo tengo un cuaderno en el que escribo una cosa. Y sucede un cambio en el mundo, lo que sea, pero cada vez que escribes algo, reduces tu tiempo de vida a la mitad. O bien, O bien, la otra opción es que tengo un oráculo. que te va a responder cualquiera de las 3 preguntas para que quieras hacerle, para tener esa información, para poder mejorar el mundo o lo que sea. Buah, esta pregunta sí que es complicada. O sea, yo creo que es probable, perdón, creo que es probable que llegue a vivir unos 90 años. O sea, teniendo en cuenta los avances en medicina y la edad mediana a la que la gente suele morir en un país como España, es probable que yo llegue a una edad cercana a los 90. Sí. La Es mitad muy de divertido eso- porque todas las preguntas las respondes súper analíticamente. Es genial. Bueno, con el mejor del conocimiento que tengo. La mitad serían unos 45 años. Sí. O sea, ya me falta poquito. Pero si soy capaz de escribir en ese cuaderno una cosa que podría cambiar, lo haría. Sí, ¿eh? Sí, o sea, me quedaría en 45, viviría ¿Y qué una vida, escribirías? viviría muy bien. ¿Y qué escribiría? Esa es una pregunta que definitivamente no decidiría en un minuto frente a una cámara. No, es verdad. Pero sí, escribirías como... Sí, me planteo una lista de posibles cosas que escribiría. Ajá. Una de ellas podría ser, por ejemplo, acabar con, con la producción de carne. Y esto a lo mejor puede sonar poco intuitivo para mucha gente, pero sí, o de carne, pescado, o sea, productos animales. Porque realmente vamos en esa dirección, vamos en la dirección en la que vamos a conseguir nuestras proteínas y vamos a conseguir toda la alimentación y los nutrientes que nos hacen falta a partir de seres no sintientes, a partir de plantas, o incluso vamos a generar carne de una forma que no implique un animal vivo. Ahora mismo, cuando miras los números y cuando ves cualitativamente la calidad de vida que tienen miles de millones de animales, de hecho, billones de animales, si contamos también peces, es horrible. Sí. Los números son horribles y cualitativamente las vidas que tienen esos animales son horribles. Entonces, si yo pudiera escribir algo ahora y cambiar una cosa, creo que sería esa. O sea, para mí es el problema más grande y con menos perspectiva de cambio que tenemos a día de hoy. Si miras muchos otros problemas, se están resolviendo. Por ejemplo, a nivel humanitario, la pobreza extrema o muertes de estas que hemos hablado antes, de muertes que son evitables en países más desarrollados, hay muchos de estos problemas estamos mejorando. Poco a poco deberíamos mejorar mucho más rápido, pero estamos mejorando. En cambio, a nivel animal, cuando ves el número de animales que mueren para producir carne en el mundo, ves cómo está creciendo año tras año. No hay ningún indicio de que esa curva vaya a cambiar y vaya a empezar a bajar. O sea, ahí no vemos progreso. ¿Va a llegar? Sí. Tengo no la certeza, pero tengo la creencia de que de aquí a 20 años eso va a empezar a cambiar. Pero el número de animales que van a morir y que van a vivir una vida horrible entre ahora y cuando realmente bajemos hasta un número pequeño es trepidante, es horrible. Es totalmente inaceptable. Entonces yo creo que ese seguramente tendría que plantearme el top 10, pero ese puede que fuera el ganador. Qué guay. Vale, y la última pregunta. Vale, sí. ¿Preferirías acabar con todas las guerras, o sea, que no existieran las guerras nunca más, pero no poder volver a expresar desacuerdo con nadie el resto de tu vida? ¿O acabar con el hambre en el mundo, pero no poder volver a saborear comida nunca más el resto de tu vida? Madre mía, qué combinación de opciones.
A ver, la primera opción es, se acaban todas las guerras. Pero tú no puedes estar nunca más en desacuerdo con nadie. ¿Eso significa que estoy de acuerdo con la gente o que no puedo expresar? No puedes expresar tu desacuerdo. Vale, pero puedo estar en desacuerdo con la gente, pero simplemente me callo, Ajá. ¿no? Vale, y se acaban todas las guerras. Y la otra opción es que se acaba el hambre en el mundo, Ajá. pero no puedo saborear la comida. Sí. Eso no significa que sufra al comer, significa que Bueno, a ver, pierdo quizás mis... es un poco incómodo, ¿no? A ver. Vale, o sea, seguiría comiendo, pero no sentiría placer al comer. Vale, claramente la desnutrición mata muchísima más gente que las guerras. El problema de las guerras es que escalen a algo más. O sea, el riesgo de que las guerras lleven a una guerra nuclear puede ser un riesgo existencial. Y eso sería, pues, seguramente algo en lo que habría que considerar y decir, mira, pues esa gana. Pero, dado que esa probabilidad es relativamente baja, el número de personas que mueren en guerra es bastante menor que el número de personas que mueren por el hambre. Con lo cual, sí. Dejarías de saborear comida. Me quedaría pues sin saborear la comida. Sí. Muy bien. Fantástico. Pues mira, ya por terminar tenemos un último pequeño juego que consiste en un juego de asociación libre, ¿vale? Yo te tiro una palabra y tú me devuelves la primera palabra que te venga a la cabeza. Vale, no me gustan estos juegos, la verdad, porque cuando he jugado me he dado cuenta de que a veces hago asociaciones puramente por fonética. Bueno. O sea, que no es por, este conocimiento o esta palabra me ha llevado a pensar en esto, con lo cual he pensado en esto. No, es más bien, esta palabra suena como esta palabra, con lo cual repito esto que no tiene nada que ver. Y a lo mejor la conexión es incluso... Ya, y lo poco que te gusta es ser racional y analítico a ti, ¿eh? Vale, pues bueno, estás dispuesto a pesar de esto. Sí. ¿Qué le vamos a hacer, no? Vale, pues disparo. Zanahoria. Caroteno. Respuesta correcta. ONG. Ayuda. Astrofísica. Ciencia. Privilegio. Dinero. Veganismo. Animales. Peter Singer. Me ha venido la palabra ídolo, pero no es una palabra que me guste. Es una persona que realmente admiro. Admiración. Altruismo. Eficaz. Dinero. Donaciones. Einstein. Relatividad. ¿Y eficiencia? Ayuda. Muy bien, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias, Pablo, Muchas gracias. por haber venido. Y hasta la próxima. Pues muchas gracias y mucha suerte con vuestro proyecto. Gracias.